Regulado hasta ahora, pero ahora ya hay absoluta claridad. Ya sabemos cómo va a ser la reforma constitucional que va a promulgar mañana el presidente Piñera y por lo tanto se acabaron las dudas sobre cómo y de qué forma y quiénes van a poder acceder entonces a este retiro de fondos. Partamos con unas gráficas hablando de los montos que están involucrados en este caso. Sabemos que en general se habla de un proyecto del 10%, pero para la mayoría de los afiliados no es un 10%, para la mayoría es bastante más de sus ahorros lo que pueden sacar. Hay un mínimo que es de 35 UFs, 1 millón de pesos, ese es el piso. Cualquier persona que tenga hasta 1 millón de pesos en sus cuentas, por lo tanto, va a poder acceder al monto total y también, si por ejemplo tiene 2 o 3 millones, también puede acceder al millón, aunque sea más de un 10%. Y el tope, el techo es 4.300.000 pesos. No importa cuánta plata haya en la cuenta de la AFP, el máximo que se puede sacar son 150 UFs, equivalentes entonces a cerca de 4.300.000 pesos. ¿Cómo se paga esto? Se paga en 2 cuotas de hasta 75 UFs cada una, por lo tanto en 2 mitades prácticamente. La primera tiene que pagarle a la AFP 10 días hábiles como máximo desde que la persona lo solicite y la segunda 30 días hábiles como máximo desde ese pago. Entonces es bastante expedito el proceso habilitado. Daniel, una de las preguntas de inmediato es, ya lo vemos en la gráfica, ¿es universal? Porque inmediato dicen, para todos voy a tener que pagar impuestos o no. ¿Qué significa eso de universal? Sí, eso es muy importante porque fue uno de los puntos en discusión. Se dijo que, por ejemplo, debía en algún momento ser solamente para personas que hubieran sufrido algún problema económico derivado de la pandemia o para personas de cierto nivel de ingresos. Todo eso fue desestimado y es totalmente universal. Cualquier persona que tenga un peso en su cuenta de ahorro de la AFP puede hacer esta petición y por lo tanto son cerca de 11 millones de personas. A eso nos referimos cuando decimos que es universal. Lo otro muy importante, porque también fue punto de discusión, no va a estar afecto a impuesto. El dinero que se saque no va a pagar ningún tipo de impuestos, aunque sean personas de altos ingresos. De todas formas, no es tributable la plata que se saca. Y otro punto bien importante, Mónica, es que hay un plazo bastante amplio para poder hacer esta solicitud a la AFP. Es un plazo de 1 año desde que se publique la ley. O sea, una persona que tal vez no necesite ahora esa plata, pero sí la pudiera necesitar en 6 meses más o incluso en 1 año más, todavía va a tener plazo para poder hacer esa solicitud. No es necesario hacer la solicitud de inmediato, si es que no hay una urgencia. Otra pregunta que también nos han hecho harto es cómo se hace esta transferencia. Y lo que se queda establecido, por lo tanto, acá es que las AFPs tienen que ser muy expeditas en, por ejemplo, poder inmediatamente traspasar el dinero a la cuenta 2 que hay en las propias AFPs o hacer transferencias a cuentas bancarias si las personas así lo piden. Por ejemplo, en el país hay mucha gente que tiene cuenta RUT, aunque no tenga acceso a muchos servicios bancarios, pero sí tienen cuenta RUT. Daniel, si piden que sea en la cuenta RUT, la AFP tiene que hacer el depósito de allí. Ya. Sí. Pero está esta opción también, 2 cosas que nos llegan de inmediato, pregunta a través de las redes sociales. ¿Está la posibilidad entonces, si alguien no tiene una cuenta bancaria, de pasarlo a la cuenta 2 de la AFP? Y lo segundo que te iba a preguntar, pregunta también que surge, sabemos que si alguien tiene una deuda, está en DICOM, le debe a un banco, no le pueden embargar este dinero. Claro, no es dinero que pueda ser considerado para retenciones, compensaciones o afectaciones judiciales. Por lo tanto, efectivamente, si una persona tiene una deuda o tiene que pagar el CAE o tiene que pagar algún otro tipo de crédito, no se le puede embargar ese dinero. Ese dinero queda para su libre disposición para que él determine si va a pagar esa deuda o va a hacer otra cosa con el dinero. Eso también quedó explícitamente establecido en esta reforma constitucional y también muy importante, no puede estar afecto a ninguna comisión ni a ningún descuento. O sea, si usted le dice a su AFP, mire, yo quiero retirar 1 millón de pesos, tiene que llegar el 1 millón de pesos completo a su cuenta 2 o a su cuenta corriente o a su cuenta RUT. No puede haber ninguna comisión, ningún cobro por ese traspaso que va a hacer la AFP de esa plata. Daniel, otro tema más que es importante porque se dice es universal en el sentido que es para todos, da lo mismo si alguien tiene menos ingresos o los mismos de antes de esta pandemia, eso queda súper claro, pero la verdad es que dentro de los jubilados, quienes están en la renta vitalicia, que son el 40% de los jubilados, algo así como 642.000 personas, para ellos esto no corre porque su plata no está en las AFP ya. Claro, eso es muy importante porque mucha gente con toda razón se está preguntando. Hay bastante desconocimiento además de cómo funciona el sistema de AFP. En general, al momento de jubilar, mucha gente no recibe la información completa. Lo que ocurre es que cuando uno se pensiona por renta vitalicia, claro, esa plata sale de la AFP. Es una compañía de seguros la que toma ese dinero y empieza a pagar. Por lo tanto,
ahí es imposible hacer el retiro porque eso ya depende de una compañía de seguros, no depende del dinero que está en las AFPs. Mucha gente incluso nos ha preguntado porque no tienen claro en qué régimen, bajo qué sistema están pensionados. Es muy importante hacer, por lo tanto, esa consulta para que las personas que están jubilados sepan si pueden entrar efectivamente o si por estar en este otro sistema lamentablemente van a quedar fuera, que van a ser bastantes, como tú decías, cerca de un 40% del total, así que es una realidad también importante que mucha gente se está dando cuenta ahora cuando ve más los detalles de la ley. Importante recalcar que si las personas tienen menos de 1 millón de pesos, igual pueden retirar ese monto. ¿Y qué pasa con los que su 10% es más de 4 millones y tanto? Claro, un ejemplo muy claro para entenderlo, Mónica. Si alguien, por ejemplo, tiene 100 millones de pesos en su cuenta de la AFP, el 10% serían 10 millones, pero no puede retirar esos 10 millones. El tope máximo es 4.300.000 pesos. Por lo tanto, hasta ahí, da lo mismo cuánta plata hay acumulada, el máximo es, en cualquier caso, 4.300.000 pesos. Y como tú bien decías, para abajo hay un piso que es de 1 millón de pesos, pero claro, si alguien tiene, por ejemplo, y nos llegaba la pregunta también por redes sociales hace poco, yo tengo solamente 200.000 o 100.000 pesos, bueno, puede retirar completamente esa plata. Creo que queda una gráfica todavía por ver que tiene que ver con algunos elementos que conversábamos recién, Mónica. Como decíamos, esto es universal, vale decir, todos los afiliados a las AFP pueden entrar en este sistema. Reiteramos que no está afecto a ninguna comisión ni a ningún descuento. La plata tiene que llegar íntegra hasta el último peso, tiene que ser transferido y que no puede ser considerado para retenciones, compensaciones o cualquier tipo de afectación judicial ese dinero. Sí, preguntarte también que finalmente comentemos un poco eso, finalmente este fondo de compensación solidario, es decir, que hubiera un mandato para que de alguna manera se reintegraran o solidariamente o individualmente los fondos, no es tal, eso no quedó dentro de la ley. Dentro de la reforma constitucional, para ser más exacto. Claro, dentro de la reforma. Y eso, Mónica, es un punto muy importante, porque puede haber alguna gente que por todas las idas y vueltas que haya en la tramitación piense, ok, yo voy a sacar mi platita ahora y después me la van a restituir. No, eso no quedó en la reforma, no va a haber restitución de esa plata, la gente tiene que saberlo, que esto puede afectar finalmente el monto de sus jubilaciones. Hay que tomar esa decisión con bastante cautela y con bastante tranquilidad, por lo tanto, no hay una restitución de las platas, el Estado no va a devolver las platas que se gasten. Lo que ocurre es que hay consenso político en que hay que acelerar una reforma de fondo al sistema de pensiones que tiene que ver con fortalecer el pilar solidario, con que haya mucho más recursos públicos disponibles para suplementar las pensiones que hoy día son muy bajas. Pero esa es una discusión aparte y que no significa que esto se vaya a restituir peso a peso. Se va a crear un pilar solidario a futuro bastante potente, pero no significa, muy importante reiterarlo, que la plata que una persona saque hoy día le va a ser restituida. Simplemente esa persona, si saca plata hoy, va a quedar con menos dinero en su fondo de pensiones para la jubilación. Perfecto. Súper importante dos cosas. Uno, que vamos a volver a analizar más temas en un ratito más contigo y que mañana lo que ocurre es la promulgación de la ley. Eso es lo que hace en esa ceremonia el presidente de la República, pero no quiere decir que mañana la gente va a poder ir a la AFP y retirar su 10%. Sí, hay un instructivo de la superintendencia que vamos a revisar luego contigo, Mónica, que da más claridad acerca de cuáles pueden ser los plazos, porque la verdad es que se está intentando apurar todo el sistema para que esto sea lo más rápido posible. Eso lo vamos a revisar en un ratito más cuando volvamos a comentar este tema. Ya, y les vamos a también contestar otra pregunta que está en redes sociales, se las contestamos después respecto de qué pasa para quienes tienen deudas de pensión alimenticia. ¿Se puede o no en ese caso retener el dinero? Después se lo vamos a estar